Muy buenas, muchísimas gracias por pedir esta clase en la que te voy a explicar cómo Julio, un jugador, entrenador también dentro del programa, ha conseguido mejorar sus niveles de potencia, de reactividad, de fuerza, para ser un jugador más rápido, más ágil, más potente dentro de pista, siendo también entrenador, teniendo su trabajo y sabemos todos, ¿no?, cómo es ese día a día del entrenador-jugador. Así que nada, vamos a ello. Hago sobre todo esta clase para realmente, ¿no?, quitarnos esa excusa de la cabeza de es que yo no tengo tiempo, es que yo también soy entrenador, es que no paro de dar clases, estoy todo el día metido en pista y luego tengo que meterme a organizar las clases, los partidos y cualquier otra cosa. Para que conozcáis un poco más a Julio Gallardo, os traigo, bueno, o lo que vamos a ver, mejor dicho, en esta presentación, van a ver los resultados, vais a ver los resultados que ha conseguido Julio dentro del programa de Padelisto Fuerte y Rápido. Ha mejorado más de un 15% su fuerza. Estos son los resultados de su primera fase, ya que Julio sigue trabajando con nosotros y ha conseguido mejores resultados, pero estos son los de la primera fase en la que trabajó con nosotros. Ha mejorado más de un 15% su fuerza del tren inferior, ha mejorado más de un 22% su potencia y ha mejorado más de un 60% esa reactividad. Para que conozcáis ahora sí un poco más a Julio. Julio, como os he comentado, es un entrenador-jugador, ¿no? Él compagina, ¿no?, ese rol de jugador, de querer dar lo mejor de él como jugador, con esas labores de entrenador, ya que es un apasionado del pádel, le encanta el pádel, entonces él decidió dedicarse también a ello y no solo trabaja en pistas, sino también tiene tareas a nivel organizativo en esas academias de pádel y también tiene que impartir cursos, dar charlas, como ves ahí también en la foto. Cuando hablé con Julio, lo que él me comentaba es que quería dar lo mejor de él, pero que se sentía un poco atrapado, ¿no?, en ese rol del trabajo, en ese tiempo, y no era capaz de encontrar o no era capaz de priorizarse a él para realmente conseguir esos objetivos que se marcaba. ¿Por qué empezó Julio? Porque al final, bueno, había estado también, lo había intentado con otros preparadores, con otros entrenadores, pero se sentía lento, se sentía, ¿no?, que estaba en un nivel un poco más estancado, estaba en esa meseta en la que veía que no avanzaba, que no conseguía mejorar de nivel. También se sentía con muchas molestias en su día a día, en la zona del codo, en la zona de la rodilla. Se sentía, ¿no?, como al final, como con muchos dolores también cuando terminaba esa jornada laboral. También al final pues quería bajar esa grasa a nivel abdominal y también quería perder algún kilito, ¿no?, como se suele decir. A nivel general, Julio, pues al final se sentía un poco frustrado porque él realmente quería cambiar, quería mejorar su vida, pero se sentía como en ese ciclo atrapado y realmente no sabía qué hacer o cómo hacerlo para dar ese cambio, ¿no?, en su día a día. ¿Y cómo ha mejorado tanto Julio en esa primera fase dentro del programa? Yo, cuando hablamos de resultados, siempre pongo esta misma fórmula y es esa mentalidad de crecimiento por ese trabajo inteligente, hacer las cosas que realmente tocan, ¿no?, elevado a ese largo plazo. Vamos a ir una a una descubriendo cuáles son esas claves. La clave número uno, como os he comentado, esa mentalidad de crecimiento, ese compromiso, esa comunicación que Julio ha tenido con nosotros durante todo el programa. Cada semana Julio nos enviaba tanto esas métricas, ¿no?, que nosotros les pedimos dentro del programa, como también al final ha estado ahí comunicándonos si tenía alguna molestia, si tenía algún trabajo fuera, porque también trabajaba fuera. ¿Para qué? Para que su plan sea lo mejor posible, para que realmente él pueda conseguir todos esos resultados de los que hemos hablado. También Julio ha tenido, ¿no?, esa mentalidad de seguir creciendo, de crecimiento, buscarle la forma, no buscar la excusa, buscar la forma de gestionar estos entrenamientos para realmente sacar esos resultados. Es decir, en lugar de decir, no, es que este fin de semana tengo que irme a Berlín, no, es que este fin de semana tengo una reunión, él buscaba la forma para realmente entrenar, sacar esos entrenamientos, que en el caso de Julio han sido 2, 3 cada semana, para realmente pues conseguir esos resultados, como venía comentando. Segunda clave, el jugar a largo plazo, y es que, como pongo siempre en este tipo de vídeos, un grifo, ¿no?, que se abre, que va cayendo una gota cada día, es capaz de llenar un cubo. Y en el caso de Julio ha sido un poco así, porque Julio empezó, luego no hicimos tampoco esa segunda valoración, tuvimos una tercera valoración en la que ya sí que vimos esas mejoras, pero no ha venido del día a la mañana. Luego también tuvimos una cuarta valoración en la que ya también ha incrementado mucho más también esa mejoría, ¿no?, en esa potencia, en esa fuerza, en esa reactividad.
Pero como veis ahí no ha caído de un día a otro, de una semana a otra, sino que ha sido ese premio, ese trabajo en ese largo plazo. Julio contactó con nosotros el 17 de diciembre para comenzar a trabajar en esas mismas navidades. O sea, no se puso excusa y se puso a manos a la obra como se dice. Clave número 3 y generalmente la que más suele fallar en los jugadores. Y es que si nos vamos aquí atrás, la gran mayoría de jugadores, sobre todo que quieren competir, sobre todo que quieren dar su mejor nivel, ya tienen una buena mentalidad, ya saben que esto es importante y ya saben que tienen que hacer las cosas bien para realmente conseguir esos objetivos. Ya tienen un buen mindset y saben que quieren crecer como jugadores. También saben de la importancia de ese largo plazo, saben y confían que esto no es un resultado de hoy para mañana, sino que eso va acumulándose al cabo de los meses, al cabo de los años, y cuanto más tiempo estés haciendo las cosas correctas, más tiempo, o sea, mejores resultados vas a conseguir. Pero en lo que suele fallar la mayoría de jugadores es en esta pieza de aquí, en ese trabajo inteligente. ¿Por qué? Porque al final la mayoría va un poco como Julio, ¿no? Entrenan un poco por su cuenta, prueban con otros entrenadores sin saber muy bien cómo trabajan, si consiguen los resultados, también improvisan esas clases, esos entrenamientos en el gimnasio en función de lo que saben, en función de lo que ven en redes sociales, pero no están haciendo las cosas que realmente tienen que hacer. Así que la tercera clave de todo este proceso, y para mí la más importante, es entrenar de forma inteligente. Como lo hemos hecho con Julio y con todos los jugadores que pasan por el programa de Padelista Fuerte y Rápido. Lo primero, una primera evaluación inicial. ¿Por qué? Porque todos somos jugadores de pádel, evidentemente, pero cada uno tiene unas cualidades diferentes, cada uno tiene unas necesidades diferentes, cada uno tiene una situación personal y un trabajo diferente. Entonces hay que conocer muy bien al jugador para realmente saber qué es lo que necesita y qué es lo que va a hacer realmente mejorar, qué es lo que hay que trabajar para mejorar, ¿no?, este rendimiento. Si no se hace esta valoración, al final vas como un barco a la deriva, no sabes si lo que estás haciendo funciona, si no funciona, si el entrenamiento realmente es lo que tú necesitas o no es lo que tú necesitas. Entonces esta valoración a Julio le sirvió mucho para realmente conocer qué era lo que tenía que mejorar y para realmente dar ese mejor nivel de él, porque conocía estos valores previos y le enchufó, ¿no?, esa gasolina para realmente mejorar esas marcas y mejorarse a él como jugador. Segunda clave, o bueno, ¿qué más debería tener, ¿no?, ese entrenamiento, esa pieza del entrenamiento inteligente? Un plan de acción adaptado aquí a ese puzzle, ¿no?, a ese trabajo, a esa familia, a esos entrenamientos de pádel, a esos entrenamientos, ¿no?, también físicos, deberían amoldarse, ¿no?, y ser un puzzle que encaja todo en su sitio, porque si no al final vamos a tener piezas que descompensen y no vamos a conseguir esos resultados. También un buen control de cargas, es decir, saber qué tal está el jugador, saber qué tal va con los entrenamientos, saber, ¿no?, a nivel de molestias cómo va y sobre todo cómo está siendo tu día a día y a nivel de cargas cómo estás descansando, cómo estás comiendo, para realmente planificar y darte esa carga o ese estímulo suficiente pero no elevado para conseguir esos resultados, y un control del progreso para al final que veas esa motivación, o sea, que veas esos resultados que estás teniendo y también aumente esa adherencia en ese programa de entrenamiento. Clave número 3 también, como veis ahí en las imágenes, es importante una corrección de ejercicios, que el jugador también sepa qué es lo que vamos a tener, qué es lo que vamos a hacer cada semana de entrenamiento, para que él tenga una mayor conciencia de lo que vas a hacer y sobre todo para que pueda autoajustarse mucho mejor en esos entrenamientos y pueda priorizar qué tiene que hacer realmente en cada uno de ellos. Soporte vía WhatsApp al final, como todo, o bueno, soporte para resolución de dudas. Al final el jugador de competición, el jugador entrenador tiene muchísimas dudas y no solo acerca de este apartado físico, sino también apartado técnica, apartado nutrición, apartado de descanso. Entonces es muy importante, ¿no?, también esa posible comunicación por cualquier medio. Nosotros utilizamos WhatsApp para al final pues conocer qué tal vas en ese día a día y realizar los ajustes que tengamos que hacer cada semana. Accountability, esto es el hecho de saber qué está haciendo Julio todo el rato dentro del programa. En el caso de Julio, como he comentado, teníamos unas métricas marcadas a las que teníamos que llegar, ¿no?, por así decirlo, y sabíamos cuántos pasos caminaba a nivel semanal, también sabíamos cuánto entrenaba cada semana, también sabíamos cómo íbamos mejorando, evolucionando, ¿no?, a nivel de peso. También teníamos esas métricas a nivel de potencia, a nivel de fuerza, a nivel de reactividad, porque la misión del entrenador no es solo pautarte esos entrenamientos, sino saber qué tal vas con ellos, saber qué es lo que tú realmente estás haciendo para poder
solucionar o para tratar de solucionar los problemas que te vayas encontrando en ese día a día. Aparte de eso, una búsqueda, ¿no?, de esa mejora integral, porque Julio también, además, como es entrenador y como tú también serás entrenador, no solo quieres mejorar en este apartado físico, quieres también mejorar en todo lo posible para realmente llevarte esos conocimientos a tu área, para poder inspirar a más personas, para poder cambiarle la vida también a más jugadores con los que tú estás entrenando. Entonces, dentro del programa también Julio tuvo diferentes masterclass, diferentes charlas con psicólogos deportivos, con entendiendo molestias, lesiones, también acerca de la técnica, la táctica, para realmente que este programa no sea solo vamos a cambiar tu físico, sino que sea esa búsqueda, ¿no?, de esa mejora integral, también de mentalidad, también de hábitos, para que él también pueda inspirar a muchos más jugadores con esos conocimientos que también va adquiriendo. ¿Y cuáles han sido los resultados al final, ¿no?, que Julio ha conseguido dentro del programa? Como te había comentado, ha mejorado más de un 30% ese rendimiento en esa fase 1. ¿Por qué? Porque ha mejorado más de un 15% su fuerza, más de un 22% su potencia, más de un 59% su reactividad. Se sentía un jugador mucho más rápido dentro de pista, que podía jugar más, aguantar mucho mejor esos partidos. Ha ganado torneos también dentro del programa, pero para mí esto no es lo más importante, ¿no?, del caso de Julio, sino que, bueno, aquí lo tengo hablando, no sé si se escuchará, pero si no, por si no se escucha, lo comento yo también aquí, lo que comenta Julio en este vídeo. Y es que Julio lo que me comenta aquí en este vídeo es que incluso sus jugadores ya lo han notado, tiene más confianza en él, siente que su juego va mucho mejor, que vuela un poco más, que es capaz de moverse más rápido, que tiene menos lesiones, menos molestias y sobre todo se mete mucho más a jugar con sus alumnos, se siente ya que por fin va en ese camino hacia esa mejor versión, se siente que va realmente, que ha encontrado su sitio, no por así decirlo, y que va realmente hacia ese objetivo y se siente vacío de decir, por fin estoy haciendo lo que tengo que hacer para conseguir esos objetivos. Y seguramente tú ahora digas, bueno, yo es que soy diferente, tengo un caso diferente, mi caso no es así. ¿Por qué? Porque al final el ser humano siempre busca esa excusa en la cabeza en lugar de ponerse y tomar acción. Y este es el error que la gran mayoría de jugadores cometen. Y eso es lo que hizo bien Julio. En lugar de buscar el por qué yo soy diferente, el por qué yo no voy a conseguir esos resultados, Julio tomó acción. Julio puso ese primer paso, contactó conmigo, tuvo esa llamada conmigo, nos conocimos, vimos si podíamos ayudarle o no y decidió entrar en el programa. Y ese paso sé que es muy complicado porque muchas veces piensas que no vas a conseguir esos resultados o porque piensas que tú, en tu caso en particular, eres diferente. Pero por el programa han pasado ya decenas y decenas de jugadores que han conseguido esos resultados. Álvaro, que quería, o que quiere, mejor dicho, ser un jugador profesional, que entrenaba con rutinas de pecho tríceps en el gimnasio pensando que eso lo hacía mejorar, pero se dio cuenta de que no. No sabía realmente si el entrenamiento online le podía ayudar o no le podía ayudar y tenía esa duda de si realmente el entrenamiento online le podía ayudar. Ha mejorado más de un 70% su rendimiento y ha seguido mejorando porque, como digo, sigue trabajando con nosotros y esos niveles están desactualizados. Ramón, que en su caso en particular quería volver a disfrutar dentro de pista porque veía que no lo estaba pasando bien, porque estaba cansado de lesionarse dentro de ella, estaba cansado, ¿no?, de esa situación en la que veía que no podía hacer una arrancada, no podía hacer un cambio de dirección con seguridad, con confianza, porque tenía miedo de volver a lesionarse. Tenía miedo a invertir en el programa, evidentemente, porque no sabía si iba a conseguir esos resultados y si esto realmente le iba a cambiar la vida. Una vez terminado el programa, aparte de mejorar, ¿no?, ese rendimiento, como hemos hablado, Ramón me confesó que había podido volver a disfrutar del deporte y que valía totalmente la pena entrar en el programa. Miguel, que también quería mejorar en pista, ¿no?, para descubrir cuál era su mejor nivel. Quería hacer también que esta motivación por mejorar dentro del deporte, dentro del pádel, le ayudase con otros aspectos de su vida, ¿no?, a hacer más ejercicio, a mejorar su relación con la comida, a también descansar mejor y poder descubrir no solo su mejor versión como jugador de pádel, sino su mejor versión como persona. Mejoró más de un 70% ese rendimiento también. Kunal, que era un jugador que al final se sentía estancado, que veía que no progresaba, que jugaba también al tenis, al pádel, y sentía que el tiempo, ¿no?, un poco en el caso como quizás Julio, sentía que ese tiempo era uno de sus límites, era uno de sus limitantes, porque veía que no tenía mucho tiempo para realizar esos entrenamientos. Pues mejoró más de un 30% ese rendimiento. Antonio, el cual
era un caso muy similar al de Ramón, en el que él no disfrutaba dentro de pista. Él veía que cada vez que jugaba 3, 4, 5 partidos a la semana, pumba, se lesionaba de la rodilla y él sentía mucha impotencia porque veía que no podía hacer lo que más le gustaba, que era jugar al pádel con la frecuencia que él quería. Porque al final no estaba bien preparado físicamente. Tenía muchas dudas en el gimnasio, no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien, si lo que estaba haciendo estaba perjudicando o ayudando a la rodilla. Decidió entrar al programa, a tomar acción, mejoramos sus asimetrías a nivel corporal, no se ha lesionado en todo lo que lleva de programa, que lleva ya más de un año con nosotros, ha mejorado más de un 40% su rendimiento y sobre todo ha cambiado esa mentalidad. Ahora se siente con confianza de poder dar ese 100% dentro de pista porque está bien físicamente, porque está en esa mejor versión de esos últimos años. Sergio, que era también un jugador de competición y estaba con otro preparador, pero entrenaba de lunes a viernes, de lunes a sábado, sabiendo que luego iba a llegar a esa competición cansado, estaba frustrado porque al final veía que estaba invirtiendo ese tiempo, ese dinero, esa energía en algo que no le daba los resultados que él realmente estaba buscando, porque llegar a una competición cansado y no poder dar tu 100% para un jugador de competición es algo muy, muy importante. Conseguimos esto dentro del programa, pero sobre todo que sintiese que realmente va en ese camino hacia esa mejor versión como jugador, que al final para alguien que está dedicando su día a día, su vida al pádel, esto es el cambio más importante que se puede hacer. Como ellos, como te digo, decenas de jugadores y cada vez más. Así que si en tu caso también quieres trabajar conmigo y eres un jugador de pádel, que eres entrenador o tienes otro trabajo y que pese a intentarlo te sientes estancado físicamente y quieres ser un jugador más rápido, más potente en pista e ir en ese camino adecuado, ¿no? Hacia conseguir tu mejor nivel, hacia realmente descubrir cuál es tu mejor versión como jugador de pádel en este 2024, podemos ayudarte. Lo único que tienes que hacer es escribirme un mensaje directo con la palabra padelisto o información y ahí yo ya te escribiré de vuelta para conocer tu caso y para ver realmente si te podemos ayudar con el programa.